Hola, ¿qué tal están? Comentario de un texto de Mill. John Stuart Mill es uno de los grandes filósofos del siglo XIX, es uno de los creadores del utilitarismo, aunque el que primero lo creó, por lo menos en Gran Bretaña, de una forma más profunda, más sistemática, fue Jeremy Bentham, con sus escritos, con sus libros. También el padre de Stuart Mill, Jaime Mill, pues desarrolló el utilitarismo, pero también se puede afirmar que David Hume, este gran filósofo escocés, pues desarrolló también una forma de utilitarismo en su filosofía a nivel político, fundamentalmente a nivel ético, etc. En este fragmento de Sobre la libertad, de este libro de Mill, pues voy a hacer algunos comentarios sobre este texto y sobre la filosofía utilitarista de Mill. Escribe el propio Mill. Voy a ir comentando frase a frase, en principio, y luego haré pues unas reflexiones, análisis más generales del utilitarismo de Mill. Dice en la primera frase, las mismas razones que muestran que la opinión debe ser libre, prueban también que debe permitirse sin traba alguna a cualquier individuo poner en práctica sus opiniones por su cuenta y riesgo, porque estamos en la Inglaterra del siglo XIX, de mediados del año 1850, 60, etcétera, porque él murió en 1873 y nació en 1806, Stuart Mill, en Inglaterra, pues en esa época pues había poca libertad de expresión en muchos aspectos en la sociedad. Y no hay que olvidar que, por ejemplo, cuando se publicó El origen de las especies de Darwin, en 1859, hubo unas críticas tremendas, desaforadas, excesivas, a lo que había escrito en ese gran libro Darwin. Y pues efectivamente diríamos que no había una total libertad de expresión, ni mucho menos, y por lo tanto pues las opiniones, siempre que sean dichas con respeto y diríamos de una forma argumentada, ordenada, etcétera, pues siempre son valiosas. En cualquier caso se pueden discutir, se pueden pues intentar refutar o no, se pueden admitir en el sentido de que puedan ser aprobadas esas opiniones o que se considere que son ciertas, y si se considera que son dudosas, pues también se puede expresar, etcétera, etcétera. También escribe Mill lo siguiente, en ese mismo fragmento de su libro sobre la libertad: que los humanos no son infalibles, que sus verdades, en la mayor parte, no son más que verdades a medias, que la unanimidad de opinión no es deseable, a menos que resulte de la más completa y libre comparación de opiniones opuestas, y que la diversidad no es un mal sino un bien, hasta que los humanos sean mucho más capaces de lo que son ahora de reconocer mmm, todos los aspectos de la verdad son principios aplicables tanto a la manera de actuar de los humanos como a sus opiniones. En este sentido, por supuesto, él reconoce que muchas verdades no lo son realmente, o como son medias verdades, como dice efectivamente. El que haya diferencias de opiniones está muy bien, diversidad de opiniones, porque indica que hay una pluralidad de personas que piensan de forma diferente, a veces de forma parecida. Todo esto pues hay que considerar que está perfecto, que tenga que ser así. Es verdad que puede haber pues un análisis de distintas opiniones que lleven a unas conclusiones determinadas y que haya pues una cierta unanimidad, a veces relativa, en esas conclusiones, pero podemos decir que hay que, diríamos, potenciar la libertad en las opiniones y la libertad de comportamientos, por supuesto siempre con el cumplimiento de las leyes que están establecidas, que son vigentes, por supuesto. También escribe Mill lo siguiente: de igual modo que es útil, mientras los humanos sean imperfectos, que haya diversas opiniones, lo es que haya distintas maneras de vivir, que se deje el campo libre a las diferentes individualidades, excepto si perjudican a los demás, y que el valor de las distintas maneras de vivir sea reconocido en la práctica cuando alguien considere que le conviene adoptarlas. En ese sentido, efectivamente es un pensamiento muy actual, podemos decir que propio del siglo XXI, aunque sea formulado en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, por Stuart Mill, que nació en 1806 y murió en 1873, y realmente, pues efectivamente, la imperfección de las personas es algo evidente. En ese sentido puede haber muy diferentes maneras de vivir, muy diversas maneras de entender lo que es la vida y de en consecuencia vivir la vida, y eso hay que respetarlo, salvo, dice él, si perjudican a los demás. Claro, de perjudicar a los demás da para escribir varios libros, porque ¿qué es perjudicar a los demás? Que los demás se molesten por lo que uno diga u opine, eso no es molestar, es simplemente tener diferente opinión o diferentes ideas, y eso no tiene por qué molestar a nadie.
En ese sentido, lo que sí molesta es la violencia física, la violencia verbal, las guerras, etcétera, pero todo lo demás son palabras, en definitiva, argumentos, razones, ideas. Y al final, pues dice también Stuart Mill, en una palabra es deseable que en cosas que no conciernen primariamente a los demás prevalezca la individualidad, efectivamente, el valor de lo individual, de la creación individual, diríamos del talento individual. Eso siempre ha sido muy valorado por Stuart Mill y por otros, por supuesto. Diríamos que este texto constituye pues, una firme alegación en favor de la individualidad personal, tanto en el ámbito de la libertad de opinión como en el de la libertad de acción o de elección del tipo de vida. Por supuesto, incluso el propio Stuart Mill apoyó a su esposa y apoyó el derecho al sufragio de las mujeres, que no existía todavía en la Inglaterra de su tiempo, y apoyó, por supuesto, también los derechos de las mujeres y la igualdad de los hombres respecto a las mujeres en la Inglaterra victoriana de mediados del siglo XIX, con sus libros, con sus pensamientos, etc. En ese sentido, también Stuart Mill quiere delimitar un espacio exclusivamente individual, reservado a las opciones legítimas de cada cual, espacio que se concreta en el ejercicio de las libertades individuales. Por lo tanto, reafirma el valor para su filosofía política y en general para el pensamiento político del principio de la libertad individual. También, como se sabe, el utilitarismo que él defendió y apoyó continuamente con sus obras, con sus escritos, y por supuesto también su padre, Jaime Mill, Jeremy Bentham y otros, pues reivindica o reafirma la máxima felicidad para el mayor número de individuos, para el mayor número de personas. Ese es el principio fundamental del utilitarismo. En ese sentido, también está a favor, por supuesto, del ejercicio de las libertades individuales, por ejemplo, opinar y obtener el respeto de los otros hacia el tipo de vida que cada cual escoja también, por supuesto, y de esta manera la existencia humana se hace más alegre, más satisfactoria, más positiva, más útil, en definitiva, para uno mismo y para los demás. También, por supuesto, está a favor del altruismo individual y social, a favor de la solidaridad con los demás, del respeto a los demás. En definitiva, se trata de aumentar la felicidad de cada individuo y sumar esas felicidades individuales para incrementar simultáneamente la felicidad general, la felicidad de la sociedad, la felicidad social, podríamos decir. En ese sentido, podemos decir que el propio Mill insiste en el carácter ilegítimo de toda presión de la colectividad sobre el individuo, por ejemplo, en términos de costumbres, opinión pública, actitudes éticas y creencias. No puede haber ninguna presión de la sociedad sobre los individuos porque tengan unas opiniones o tengan otras. Hay que respetar esa libertad de pensamiento y de expresión. Por lo tanto, la defensa de la libertad, que debe ser ejercitada por los padres, por las familias, debe orientar la vida de sus hijos. Y esta libertad va desde el tipo de alimentación o lugar de residencia hasta las opciones religiosas y pedagógicas también. Respecto a las limitaciones de la libertad individual, pues según Mill se debe dejar claro que se justifican para impedir el prejuicio de los demás y que esta justificación remite a un principio utilitarista de la máxima felicidad para el máximo número de gente, para el máximo número de personas. Esto es algo evidente. Además, para Mill se puede decir que se entiende el placer y la ausencia de dolor como algo positivo, por supuesto, y por infelicidad se entiende el dolor y la privación del placer. Por tanto, la felicidad de cada persona, desde esta perspectiva utilitarista de Mill, es un bien para esta persona y también la felicidad general es un bien para todas las personas consideradas en conjunto. Por lo tanto, diríamos que Mill rechaza contundentemente todo lo que ahoga o perjudica a la individualidad, sea cual sea su nombre. En definitiva, rechaza cualquier tipo de despotismo ilustrado, que era lo propio del siglo, por ejemplo, XVIII, y cualquier tipo de absolutismo político también. La humanidad, podemos decir que desde el planteamiento de Mill, gana más consintiendo a cada individuo que viva a su manera que obligándolo a vivir a la manera de los demás, porque eso aumenta, diríamos, el coeficiente de inventiva, de genialidad de las personas. Está bien que las personas sean originales, sean diferentes, sean diversas, porque eso produce más riqueza en la sociedad.
y nos hace también vivir una vida más intensa, más plena, más profunda, más amplia, que es de lo que se trata también. En ese sentido, el único propósito que justifica con todo el derecho el uso de la fuerza sobre los miembros de una comunidad civilizada, de una sociedad, es evitar perjudicar a los demás. Su propio bien físico-moral no lo justifica, el que la sociedad intervenga para amoldar la forma de vida de las personas a lo que la sociedad quiera o a lo que la colectividad desee también. Por lo tanto, el utilitarismo de Mill también busca el bien común, que es la búsqueda, se puede decir, del bienestar general por encima del bienestar individual, aunque por supuesto ambos tienen que existir, tanto bienestar individual de cada persona como bienestar general o común. En ese sentido, podemos pensar si existen actualmente concepciones que quieran limitar la intervención del Estado al extremo de, por ejemplo, de considerar innecesaria la existencia del poder. En ese sentido, por ejemplo, se puede pensar en Robert Nozick, que propone un Estado mínimo, es decir, la mínima intervención posible del Estado en la vida privada, en la economía y en general en distintos ámbitos, pero también está la concepción del socialismo, que pretende que haya un Estado máximo, de tal manera que se consiga, a través del socialismo, un intervencionismo estatal en la vida económica de la sociedad para planificar y para garantizar los derechos, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a un sueldo digno, el derecho a unos ingresos que sirvan para vivir con dignidad, en definitiva, etcétera, etcétera. Por tanto, esta polémica sobre el papel y la fuerza del Estado sigue existiendo tanto en el siglo XX como en el siglo XXI, al igual que existía pues, también en el siglo XIX. Se puede pensar efectivamente que las aportaciones de Mill, incluyendo los supuestos de intervención del Estado, son vigentes todavía en el siglo XXI. Por ejemplo, el ingreso mínimo vital, yo creo que estaría de acuerdo con él para las personas que realmente lo necesitan, el propio Stuart Mill, porque significa buscar la utilidad para las personas, buscar una buena vida para las personas que todas se merecen. En ese sentido estaría de acuerdo. El salario social lo mismo. El que, por ejemplo, se busque en los estados políticos un estado del bienestar general de toda la sociedad, también forma parte de los deseos de Mill, del utilitarismo que él propone. Por supuesto, el que haya, por ejemplo, unos impuestos progresivos y proporcionales también sirve para que haya más fondos económicos para los estados, que haya unos presupuestos económicos que atiendan las necesidades de la colectividad, y en ese sentido eso estaría dentro también de la óptica utilitarista que reafirma Stuart Mill también. Por tanto, también pues él es partidario de una sociedad abierta y de una sociedad cerrada, basada en los privilegios, porque eso es algo perjudicial para muchísimas personas, y también Mill se muestra contrario a que haya élites gobernantes que impidan el desarrollo de los derechos por parte de la gran masa de la población que vive en cada estado político, en cada país. En ese sentido, yo creo que también estaría de acuerdo, sin duda, con los principios de la justicia de John Rawls, que fue un pensador que vivió pues, prácticamente durante el siglo XX, murió a principios del siglo XXI, y realmente pues, su teoría de la justicia estaría de acuerdo con ella en líneas generales. Por ejemplo, en cuanto al velo de ignorancia, la posición original, pensar que hay gente que nace en condiciones peores, económicas, y que en una situación social desfavorecida, y que a esas personas hay que ayudarlas económicamente por parte de los gobiernos, de los estados, para que haya una mayor igualdad económica y social, algo que también deseaba Mill. Por supuesto, pues Mill conoció lo que era el comunismo de su época, el marxismo, el anarquismo, etcétera, porque no hay que olvidar que murió en 1873, pero realmente él proponía pues, esos ideales de búsqueda de la igualdad económica y social en lo posible, no una igualdad absoluta, lógicamente, porque eso es prácticamente imposible, en cualquier estado no se puede conseguir, pero sí, sobre todo, potenciar la libertad del individuo, el que cada persona se autogestione su vida, lógicamente, el que haya una economía que favorezca el bienestar de todos los ciudadanos, sin exclusión de ningún tipo, y que haya libertad de pensamiento en el sentido religioso también, que se respeten las condiciones de vida de todos de la mejor manera posible, y en definitiva buscar una vida lo más agradable posible en este mundo, independientemente de que luego haya personas que tengan creencias religiosas y que piensan que después habrá otra vida después de esta, que será más feliz, mejor, más armoniosa, pero en ese sentido diríamos que el utilitarismo es una especie también de vitalismo, o está en conexión con el vitalismo, porque el vitalismo insiste en la fuerza,
en el poder de la vida, y el utilitarismo también está en esa línea de pensamiento, podemos decir. Por tanto, diríamos que hay una conexión entre vitalismo y utilitarismo en muchos puntos, en muchos aspectos, indudablemente. En ese aspecto, pues los planteamientos de Mill suenan muy actuales, muy aplicables en pleno siglo XXI. Muchas gracias a todos por su atención y hasta siempre.